Buenas tardes, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de los viernes, de video viernes, y gracias por estar con nosotros. Les pido que me acompañen mientras empezamos en este día. Hoy nos toca la lección número 7, que habla acerca de libertad y vida. Y quiero hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora y cuán importante es al punto que hemos llegado. Hemos visto que el tener una idea equivocada de lo que es el nuevo nacimiento nos produce dentro de las iglesias gente religiosa que creen ser salvos cuando no lo son. Pero al ir estudiando la verdad, al ir estudiando la Biblia, nosotros vemos que la salvación está basada en la obra de Jesucristo, y también vemos la verdad que el hombre está separado de Dios. ¿Okay? Entonces vimos que el primer Adán fue creado a la imagen de Dios, pero al no creer, creyó a Satanás, y como resultado de eso, nosotros, herederos de Adán, heredamos también la muerte, la separación con Dios. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Entonces, entra Satanás, entra el tentador y entra la muerte, ¿sí? Y la raza humana, por medio de Adán, separado de Dios, sin esperanza, el pecador, separado de él, con un ticket comprado directo al infierno. Saludos, Yaya. Y otro problema del pecador es que es ciego espiritualmente, ¿sí? Entonces no ve su maldad, no ve su pecado. Y la única manera de ver su propia maldad es viendo lo que dice la palabra de Dios y creyendo su palabra. Sin la base de lo que Dios dice, nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a ir a Cristo, no vamos a ir al Señor. Solamente el Espíritu Santo, que convence al mundo de justicia, juicio y de pecado, nos muestra la necesidad de Dios, nos muestra la verdad, nos muestra que estamos separados de Él. Y por eso es tan importante ver lo que hizo el postrer Adán, Cristo Jesús. Eso nos ayuda a nosotros a tener claro la base bíblica de la salvación, que es Cristo Jesús sin pecado, nacimiento, fue 100% hombre, 100% Dios, vence a Satanás con la palabra de Dios, no con su intelecto, sino con lo que Dios había dicho. Y Él se convierte también en nuestro mediador, que es aceptado tanto por Dios como por el hombre que confía en Él, ¿sí? Y el mediador forma un puente, forma el camino a Dios. Solamente por medio de Él es que podemos llegar a Dios, ¿sí? Y hoy día el tema que vamos a estudiar habla acerca de cómo llegar a ser creyente, cómo ser cristiano. Y es muy importante. Entonces, todos los que están con nosotros, gracias a Dios, les pido que tomen su Biblia, agarren su Biblia, por favor. Vamos a ver algunos versículos. Es mejor que la tengan a la mano, porque de esa manera la pueden revisar. Sí, a veces con el celular llega un mensaje y te desvías, pero les animo a que en sus propias Biblias anoten, apunten y subrayen, cosa que recuerden de lo que estamos hablando, ¿sí? Y hoy quiero leerles parte de la lección número 7 del Nuevo Nacimiento Explicado. Lo que hemos visto a este punto lo podemos resumir con el siguiente versículo. Miren conmigo en 1 Corintios 15, 22, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15 y el verso 22.
Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y este es un resumen de lo que Dios ha hecho hasta este punto, ¿sí? O lo que hemos visto hasta este punto. En Adán, pecadores, separados de Él, en la familia equivocada, sin esperanza, no queremos nada con Dios, muertos espiritualmente. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura, ¿sí? 1 Corintios capítulo 2 del versículo 14. Y el hombre natural está hablando del hombre no regenerado, no nacido de nuevo, ¿sí? Un hombre no nacido de nuevo no puede ver su propia maldad, ¿sí? Es como estar dentro de un cuarto oscuro, alguien que es ciego, no hay diferencia. Sí, puedes prenderle la luz o puedes apagar la luz y un ciego no hay diferencia. De esa manera es una persona que no ha nacido de nuevo escuchar la palabra de Dios, ¿sí? O ir a la iglesia o leer la Biblia. Pero por esa razón, en Adán todos mueren, estamos separados de él. Pero como lo acabamos de decir, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y habla del nuevo nacimiento, de la vida nueva en Cristo Jesús. Nuestra única esperanza de ser librados de la muerte eterna en Adán es nacer de nuevo por haber confiado en la obra de Jesucristo que nos da vida eterna, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de enfrentar las malas noticias, se trata de reconocer la verdad, ¿sí? Les voy a leer lo que dice el estudio. Cuando puede enfrentar las malas noticias, y eso es que estamos separados de Él, que somos pecadores, que no hay nada bueno en el hombre, que lo que dice la Biblia es verdadero, no hay justo ni aun uno, Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, dice Romanos 3:10. Sí, o sea, no sirve para nada. Y reconocer que Satanás le tiene atado a la culpa, ¿sí? Dios dice en su palabra que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y de esa manera es como está todo hombre sin Cristo, ciego espiritualmente. No importa cuán moral sea, o no importa las buenas obras que haga, ¿sí? O cuánto vaya a la iglesia. Está atado, está sujeto, está bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de Satanás, ¿sí? Esclavo del pecado, ¿sí? Nosotros tal vez no entendemos bien el concepto de esclavitud, pero en los tiempos bíblicos sí estaba claro ese concepto, ¿sí? Por ejemplo, un esclavo le pertenecía al amo y el esclavo no tenía su propia voluntad, ni qué comer era decisión de él. Ahora, reconocer que Satanás le tiene atado a la culpa, la condenación y la muerte sin esperanza, ese es como el primer paso. Bienvenidos. Es el primer paso para una persona acepte a Cristo como su Salvador personal. Nadie que no puede ver su propia maldad puede reconocer que ha hecho algo malo, ¿sí? Estoy seguro que a usted y a mí nos pasa lo mismo, ¿sí? En nuestra sociedad latina o americana está tan fácil de decir perdón sin realmente reconocer o sin realmente entender el mal que uno ha hecho, sino simplemente por librarse y decir, ya, perdóname, pues, porque tienes que perdonar. Pero no porque reconocemos que hicimos algo malo, ¿ok?
En estos días que he estado manejando en la ciudad, hay letreros donde dice no virar en la izquierda o no virar en U. Y, y sin embargo, la gente lo hace. ¿Ok? Ahora, porque no piensa que es algo tan malo. Y al ver eso, causa accidentes. Cuando alguien muere, se asusta. Cuando alguien es pisado o tiene un accidente, se asusta. ¿Sí? Y dices que no hice nada malo. Pero cuando pasan los videos y muestran que viró en un lugar donde no debía hacerlo, muestra que está mal. ¿Sí? Y solamente ahí puedes reconocer si sí, yo hice mal. Pero tiene que llegar a ese punto de reconocer que hizo mal. Ahora, solo cuando la persona reconoce que es esclavo de Satanás y está sin esperanza, cuando enfrenta las malas noticias, solo ahí es que Dios viene a rescatarle, capacitándole para recibir el Evangelio, para entender las buenas nuevas. Sí, Cristo Jesús dijo que Él vino para rescatar a los pecadores, no a los justos. ¿Sí? Y eso es el mismo concepto que vemos al ir estudiando la palabra de Dios. Si una persona no entiende su necesidad de Cristo, si no ve, si no cree en su propia maldad y la necesidad de un Salvador, entonces no está listo para recibir la salvación. Miren conmigo Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Hebreos, en su Biblia, capítulo 2, versículos 14 y 15. Miren lo que dice ahí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por medio del temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí ve? Esta palabra servidumbre habla de esclavitud. Y la esclavitud a la que estaba el hombre ligado era la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y esa es la esclavitud en la cual todo ser humano que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal se encuentra en este momento. ¿Sí? Y puede ser usted si no conoce, ¿ok? Y ahí no le puedo llamar hermano. Solo puedo llamar hermano a alguien que ha nacido de nuevo. Pero si crees y reconoces la primera parte que necesitas de un Salvador, ahí la segunda parte, las buenas nuevas, son para ti. Entonces, lo que Dios nos da, sabiendo que Él siempre ha dado el primer paso, desde Adán pecó, Dios le fue a buscar. Él dijo, ¿qué has hecho? ¿Sí? Cuando Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel, ¿qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? Siempre Dios da el primer paso. Cuando Adán pecó, dijo, has comido del árbol que te mandé, no comieses. O sea, él ya sabía, sino que le estaba dando la oportunidad al hombre de decir, Dios, estoy completamente mal, no te creí, estoy lejos y ahora estoy ciego, no puedo verte, no te conozco, ya estoy lejos. Pero el hombre, en lugar de decir eso, lo que dijo es, la mujer que me diste, ella tuvo la culpa, ¿sí? ¿Para qué me das? Yo bien estaba. Mentira, porque no había compañera para él, ¿sí? Venían todos los animales en parejas y no había nadie para él. Y él tenía que ponerles los nombres, ¿sí? Y Dios le produjo una necesidad. Ahora, en cuanto a esto, vemos que el hombre que entiende su problema, ese está listo para recibir el regalo que Dios le ha dado, ¿sí? En Cristo Jesús. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Él hizo el primero y los movimientos siguientes hacia usted, mientras que todos sus pasos han sido lejos de Él, ¿sí?
hay una ilustración de una niña que, le preguntan que ella qué hizo para ser salva. Dice, yo hice mi parte y Dios hizo la parte de él. Y le pregunta el predicador, ¿cuál fue tu parte? Mi parte fue ir lo más lejos posible de Dios porque soy pecadora, y la de él fue ir a buscarme. Y eso exactamente es lo que hizo Dios con nosotros. Entonces, Dios dio el primer paso y todos los siguientes, mientras que todos los pasos nuestros han sido alejarnos. Pero al fin, Dios, el que nos busca, el Salvador, nos agarra, nos atrapa, ¿sí? Nos llama, nos trae. Simplemente la vida cristiana es posible por haber confiado en su palabra. Y su palabra muestra que necesitamos de Él, que somos pecadores, que no tenemos esperanza, pero que Dios Todopoderoso vino a buscarnos para salvar a lo que se había perdido, a los pecadores. ¿Me entiende? Ahora, ¿recuerda usted la historia del hijo pródigo? Sí, él tenía todo, ¿ok? Pero se fue y malgastó todo. Y el rato que regresó, el padre le abrazó, ¿sí? Le llenó de su amor. Quiero leerles algo que en nuestro estudio del Nuevo Nacimiento explicado dice, ¿ok? Luego de reflexionar sobre este viaje solitario, tuve una noción de que de alguna manera, además de la búsqueda, yo era perseguido. Huellas que se iban formando detrás de mí, una sombra me seguía, un buscador del cielo. Tan cerca de mí que podía sentir su aliento caliente en mi cuello. Sé que llegaba a alguna parte, a un cierto lugar de luz, buscando alguna satisfacción extrema de la cual otro yo renacido sería librado de la cáscara existente de un yo egoísta carnal. Como una mariposa de un capullo, estaba también en vuelo, siendo perseguido, el perseguidor y la búsqueda, la indagación y el vuelo, combinando lo último en una sola experiencia inminente de la luminosidad. Solamente Dios nos busca a nosotros. Nosotros, nuestro camino es ir lejos y Él traernos a Él, a la luz. Ese traernos a la luz habla de darnos vida, porque al estar muertos de nuestros delitos y pecados, como dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 1, estábamos ciegos, sin esperanza, estábamos también esclavos del pecado, estábamos, como dice 1 Corintios 2:14, no podíamos ver lo que Dios hace, ¿sí? Como el ejemplo que les di hace un momento. Alguien que está en una habitación, un ciego que está en una habitación, puedes apagarle todas las luces, cerrar las ventanas taparlas con lo que quieras, a que esté bien oscuro, y le va a dar lo mismo. Para un pecador, la palabra de Dios es de esa manera. O sea, le da lo mismo que leer una revista de mecánica o una revista de cocina. Pero para alguien que ve su necesidad, y acuérdese que el único que nos puede abrir los ojos es Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Este Dios que nos abre los ojos nos muestra nuestra necesidad primero y luego nos muestra la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Miren, por ejemplo, conmigo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Esto es lo que Dios hizo. Qué lindo que estén con nosotros hoy día. Por favor, les pido nuevamente que busquen en su Biblia y si quieren hacer algún comentario, háganlo, ¿ok? Miren conmigo en Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Dice Romanos capítulo 5, 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Sí, Dios nos ama así como somos, pero nos ama tanto que nos transforma a la imagen de su Hijo. Sí, nos acepta también en Cristo Jesús. Nos hace como su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Y con Él todas las cosas las tenemos. Tan grande es el amor de Dios que no le mira lo perversos que somos, sino mira su gran amor, ¿ok? Y la necesidad. Más claro que esto no puede ser el Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Miren conmigo lo que dice Juan capítulo 3 y el verso 16, ¿sí? Recuerdan, el título de esta lección es Libertad y Vida, ¿sí? Y esa libertad y vida es solamente posible cuando entendemos que estamos esclavos y muertos sin Cristo, ¿ok? Entonces, Juan 3:16, miren lo que dice aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese todo aquel incluye a cada uno de nosotros. ¿Cuándo creíste? Es una pregunta muy importante. Y si no has creído todavía, pues cree. Entiende y cree lo que dice la palabra de Dios, que un ser humano es esclavo del pecado, heredero de Adán, está en la familia equivocada, pero que Cristo Jesús murió por nosotros para darnos salvación, la salvación del pecado, de nuestro, ¿sí? De la muerte, de la separación eterna, de nosotros mismos, del egocentrismo, de la esclavitud del pecado, para hacernos de Él y libres para servirle a Él, libres para hacer su voluntad, libres para hacer lo bueno en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta parte en Juan capítulo 3, verso 16, que dice, para que todo aquel, le incluye a usted, ¿sí? Y usted y yo podemos dar gracias a Dios por decir, esto es para mí. Yo creo, ¿ok? Usted se libra de la muerte eterna y entra en la vida eterna por creer en el Hijo. Mientras Él nació para morir, usted es renacido para vivir. Una persona que cree, dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas. Nos da nueva vida en Cristo Jesús. Estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios. Al creer en la obra de Jesucristo, surge lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración, que es el nacer de nuevo. Entonces, aquí estamos en Juan capítulo 3, ¿no es cierto? Quiero que vean versículos un poquito más adelante en Juan 3:36, por favor. Miren lo que dice aquí. El que cree en el Hijo, ¿qué dice ahí? Repita conmigo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, acuérdese, una persona que no cree está ciega, muerta espiritualmente, ciega espiritualmente, sin esperanza. Sí, a un ciego, por más que usted le prenda la luz, por más que ilumine toda la habitación para que pueda ver, no puede porque está ciego. A una persona que ha muerto espiritualmente, la única esperanza, porque Dios es todopoderoso, es que escuche la palabra de Dios y el Espíritu Santo le abra los ojos del entendimiento y crea. Esa es la única esperanza. No se trata de cambiar su manera de vivir, se trata de que conozca al Salvador, de que
crea en lo que Dios ya hizo, ¿sí? Entonces, clarito, ¿no es cierto? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y dice aquí, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, qué alivio saber que cuando usted cree en lo que Dios ha hecho, tiene vida. Qué descanso, ¿sí? Dios cargó todos sus pecados sobre su Hijo Jesucristo, ¿sí? El sacrificio perfecto cuando estuvo en la cruz. Él lo hizo todo. El Señor Jesús tomó todos sus pecados al morir, pagando así por usted la sentencia justamente alcanzada, ya que Él en sí mismo no tuvo pecado. Cristo Jesús era libre para salir de la sentencia pagada y levantarse de la muerte. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, verso 25, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 25. Lo que estamos viendo el día de hoy es maravilloso, ¿sí? Es la manera como entramos a la familia de Dios. Por creer en la obra de Él y por creer también en nuestra necesidad, lo que dice la Biblia. Nadie que no ve su propia necesidad va a acudir a salir de eso. El enfermo que no sabe que está enfermo o no cree que está enfermo, nunca va a ir al médico. Entonces, Romanos 4:25, miren lo que dice aquí. Gracias Samantha, y tú ya lo pusiste ahí en los comentarios, sí, muy bien. Déjenme leer desde la Biblia lo que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ok, así es. Sí, el hombre que cree en la obra de Jesucristo es perdonado. Sí, ahora Dios le puede declarar a usted como un juez declara en el tribunal si es justificado o es culpable. ¿Sí? Y el que cree es justificado, porque ya fue pagado todo lo que se debía. ¿Sí? Es muy importante esto. El pago total se ha realizado. Recibe a mi Hijo amado como tu pago personal. El Hijo de Dios, Jesucristo, es el pago por nuestra vida, por nuestro rescate. Cuando crees eso, puedes decir, Dios, gracias. Yo no me merezco nada de esto, pero sí creo en lo que hiciste y te agradezco y estoy tranquilo con lo que tú hiciste. No tengo nada más que hacer, solamente agradecerte. Dice aquí, el pago total se ha realizado, recibe a mi Hijo amado como tu pago personal y serás librado del primer Adán y nacido de nuevo dentro del postrer Adán. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús habla acerca de haber confiado y recibido lo que Dios ya hizo, haber creído en lo que Él ya hizo. Jesús ya lo pagó totalmente, completamente pagado, no hay nada más que se deba hacer. Escucho a tanta gente que dice que le debe tanto a Dios y veo que cuando la gente dice eso no entiende lo que está diciendo. Porque nosotros no le debemos nada, porque ya Cristo lo pagó. Pero sí confío y agradezco a Dios por lo que Él hizo en Cristo Jesús. Miren conmigo 2 de Corintios capítulo 5, 18 y el versículo 21. Sí, más adelante en sus Biblias, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Voy a leer el verso 21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando hablamos acerca de hechos justicia, es de ser justificados, de que Dios en Cristo Jesús nos declara justos. Romanos capítulo, los capítulos del 3 al 5 nos muestran la justificación, ¿sí? Capítulo 4 y 5, la justificación por fe. Y es que somos declarados justos en Cristo Jesús. Ahora, aquí tiene usted la palabra de parte de Dios que le capacita mejor para acercarse a este asunto que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Él dice con amor, mire lo que dice Romanos 4:5. Dios dice de esta manera: es la única manera que Dios te acepta y tiene que ser basado en lo que Él ha hecho. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sí, al que no obra. Y eso se entiende y podemos verlo. Yo no lo hice, Cristo lo hizo. No es porque yo sea bueno, es porque Cristo pagó por mi pecado. Más bien, es decir, yo no me merezco, yo estoy mal. Pero Cristo pagó por mí y Él me ha dado salvación y vida, me ha dado libertad del pecado y vida, porque yo antes de conocer a Jesucristo estaba muerto en mis delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Hermanos, este tema es muy importante, porque solamente al saber claramente cuál es, cómo es que entramos a la familia de Dios, nos permite avanzar. Entonces, puede usted decir, ya con eso tengo, ¿sí? Lo que hizo Dios está completo, no necesito hacer nada más para la salvación. Y para la vida cristiana tampoco, porque es en Cristo Jesús que Dios nos capacita por darnos el Espíritu Santo. Sí, les leo lo que dice el estudio. Es suficiente, ¿sí? No pide Dios que te portes bien, no pide Dios que cambies tu manera de vivir, solamente pide que le creas. El pecador que cree es declarado justo, ¿sí? Que confíe en la obra terminada de Jesucristo, nada más. Siendo un hijo pecador de Adán, usted califica plenamente para recibir el regalo de Dios, su hijo. Palabra, mire lo que dice 1 Timoteo 1:15, ¿ok? Esto está tremendo. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sí? Eso es algo que podemos confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Y Primera de Pedro 3:18. Miren lo que dice aquí en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Todo aquel que cree en la obra del Señor Jesucristo puede entender que Él resucitó, porque Él, el Dios Padre, aceptó el sacrificio de su Hijo. Aceptó el pago por su pecado y el mío. Y ese pago nos hace a nosotros ahora hijos de Dios cuando creemos. Entonces, gracias Señor. Eso es todo, ¿sí? Voy a continuar leyendo el estudio. Se ha ganado su paga, pero Dios le ofrece su regalo gratuito antes de que la cobre. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 23.
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, la paga de nuestro pecado es muerte. ¿Quién murió por ti y por mí? Cristo Jesús. ¿Lo crees? La palabra lo enseña, lo dice. Y por esa razón lo creo. Él murió por mí. ¿Sí? No porque yo me porté bien o porque yo busqué a Dios, nada. Porque Él murió. ¿Sí? Y con el pago, Él pagó, Él recibió mi castigo. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, gracias Samantha por poner los versículos ahí en los comentarios. Aquellos que nos están escuchando, sí, sigan, miren lo que dice aquí. Si quieres recibir al Salvador en este momento, solo hay dos palabras, ¿sí? La una es entender que estoy mal y que la única manera de estar mal, de cambiar eso, es un cambio de dirección, es un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento simplemente es decir, no, esto es lo que dice la Biblia y yo necesito un Salvador. El Salvador es Cristo Jesús. Él ya pagó por mí, yo no tengo que hacerlo, ¿sí? El nuevo nacimiento consiste en dos aspectos: arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Miren conmigo por un momento en Hechos capítulo 20, versículo 21. Estoy siguiendo nuestro estudio del nuevo nacimiento explicado, pero miren lo que dice aquí. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que decía Pablo, ¿ok? El arrepentimiento para con Dios habla acerca de cambiar nuestra manera de pensar, es decir, no es que yo sea bueno, es que estoy totalmente mal y tengo que cambiar totalmente de dirección a decir, no es por mis fuerzas, creo en lo que Dios hizo, ¿ok? No tiene nada que ver con sentirse culpable, no tiene nada que ver con alguien que dice, hizo algo y después dice, ay, lo mal que hice, no. Simplemente un cambio de dirección que dejas de hacer eso. ¿Sí? Ya no te sigues viendo a ti mismo, sino ves a lo que Dios hizo. Y eso es lo importante. El arrepentimiento significa volverse, cambiar de la manera de pensar. Dios, el creador del universo, le pide que deje su camino y escoja el camino de Él. Ya pagó personalmente por su pena, ¿sí? Cristo Jesús ya pagó por la pena del pecado que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestra naturaleza adámica en la cruz, ¿sí? Para libertarle legalmente, y así usted puede hacer la elección correcta de decir, Dios, sé mi Padre, porque yo creo en lo que hizo Jesucristo, ¿sí? Yo creo en ti, creo en la obra de tu Hijo Jesucristo y lo acepto como mi Salvador personal, ¿ok? Sí, ese acepto tiene que ver con fe. El creer, ¿ok? El creer es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando se arrepiente y vuelve a Dios como su Padre, no hay ninguna duda más con respecto a confiar en Dios, el Hijo como su Salvador, basado en lo que sabe acerca de su necesidad espiritual. Y esto es muy importante, lo que tú y yo sabemos por medio de lo que la palabra de Dios dice, de que sin Cristo estamos muertos, separados de Dios, estamos en Adán, pero que Cristo Jesús murió y pagó por nuestros pecados. Ahora tenemos acceso al Padre porque creemos. Basado en eso, basado en lo que sabe acerca de su necesidad espiritual y lo que ha aprendido acerca de la provisión de Cristo, es que Él ya pagó. Ahora puede decirle, Señor Jesús, te agradezco de corazón por haber muerto por mis pecados y ahora te recibo como mi propio Salvador. Si usted hizo eso un día, gloria a Dios. Si no lo ha hecho, pues hágalo, creyendo en lo que Dios ha hecho, ¿sí? Te agradezco, creo en ti, creo en lo que hizo Jesucristo por mí, que Él pagó por mis pecados. Cuando uno hace eso, pasa el nuevo nacimiento. Cuando crees,
¿sí? No se necesita que te pongas de pie, que te botes al piso, simplemente que creas. Es todo lo que Dios quiere. ¿Están conmigo? Pues espero que estén con el Señor, que le crean a Él. Y estoy agradecido por su palabra, porque personalmente yo conocí al Señor cuando tenía 17 años. Yo no pensaba que estaba haciendo algo malo, hasta que vi por la palabra de Dios que éramos pecadores y creí. Recuerdo que varias veces vi videos de un predicador que explicaba el Evangelio y yo no entendía. Hasta un día que creí. El día que creí y dije, realmente yo estaba muerto, estoy mal, pero Cristo pagó por mis pecados, ahí nací de nuevo. Sí, y no fue un acto como... No pasó nada extraordinario, pero el cambio que surgió en mi interior, sí, porque tuve vida nueva en Cristo Jesús. Y recuerdo exactamente el día que eso fue. Espero que usted sepa cuándo nació de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, crea en lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Un gusto estar con ustedes. Lo que sigue va mucho más allá de simplemente ser salvos del castigo eterno. Dios no nos salvó simplemente para salvarnos de la condenación de ir al infierno. Él nos salvó por su vida y quiere vivir su vida en nosotros. La vida de Jesucristo, la vida llena, plena, llena de gozo que produce el Espíritu Santo aquí en esta tierra. ¿Sí? La vida cristiana no habla solamente de un día en la eternidad, un día cuando esté en el cielo, habla aquí, en esta tierra. Y solo es posible por la obra de Jesucristo. Amén. Amén, dicho por eso, correcto. Un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo y lo que ha hecho. Todos los que se conectaron, les mando un saludo. Sé que nos están viendo en diferentes partes. Aquí en Cuenca, en Canadá también. Mi hermana se conectó. Bicho está en Chile. Qué lindo que pudieron estar con nosotros. Pues sigan adelante, hermanos, y a seguir conociendo de Él, ¿ok? Saludos, Daniel. Vete el video que ahorita que te conectaste, repítelo. Un abrazo. Bye.